Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia que veis en el programa. Muchísimas gracias primero por estar, por quedaros y por el interés que habéis demostrado todos en este tema. Eso ha sido, constatar eso ha sido un auténtico privilegio tanto para el Instituto de Estudios Americanos CEU-CEFAS como para Proeduca y también para el espacio que nos acoge, que es, como sabéis, Casa de América. Vamos a continuar después de todo lo que hemos escuchado en la ponencia anterior y también en el contexto primero que pudimos escuchar de la mano de doña Consuelo Martínez Cicluna y Sepúlveda y del profesor Alejandro Rodríguez de la Peña, además de los que acabamos de escuchar ahora. Vamos a continuar un poco en la aplicación tanto práctica, retrospectiva de lo que hemos escuchado, y es cómo finalmente quedó establecido un ordenamiento institucional en esa cultura jurídica indiana. Y para hablar de estos temas, para remontarnos a la Escuela de Salamanca, para saber qué ha tenido que ver en todo el proceso, también cuáles son los conceptos básicos que deberíamos tener en la cabeza para entender bien todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta mañana y seguiremos esta tarde, pues le hemos pedido a Julio Enche, a vuestra izquierda, que nos ayudase a entenderlo todo con su experiencia y sus conocimientos. Es abogado y letrado asesor de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, por ICADE. Se dedica al ejercicio profesional de la abogacía desde el año 1986. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Confederación Panamericana de Productos de Seguros. Actualmente, además, es investigador del derecho histórico en Hispanoamérica y, sobre todo, está esta mañana con nosotros para transmitirnos también lo que ha escrito en un libro que me comentabas, iba por la tercera edición, que es Las leyes de Indias, ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América, donde precisamente lo que hace Julio es analizar el ordenamiento jurídico vigente durante más de 300 años en Hispanoamérica. Y a vuestra derecha tenemos el privilegio de escuchar también a Manuel Torres Aguilar, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Córdoba, antiguo decano de la Facultad de Derecho de esa universidad y vicerrector de estudiantes, director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, es director del Anuario de Historia del Derecho Español, la principal revista de historia del derecho y derecho romano de España, y su línea de investigación engloba sobre todo la historia del derecho penal, política criminal, inquisición, educación, poder político, administración de la justicia. Así que, si os parece, empezamos escuchando a Julio. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores no por la invitación, que me honra, sino sobre todo por organizar estos actos, que los considero tan necesarios e imprescindibles para nuestro presente, lo que nos jugamos en las relaciones sociales, comerciales, políticas, sino sobre todo para nuestro futuro. De estos foros de pensamiento tienen que salir pues, ideas que permitan conocer la realidad del pasado y aunar a los pueblos hispanos en el presente y para el futuro. Bueno, tengo 20 minutos, le pido a la moderadora que me avise cuando quede poco, que no tenga reparo ni pudor, para ser respetuoso con los turnos de los demás. Miren, voy a hablar de la cultura jurídica y del ordenamiento institucional. En particular, voy a sintetizar mucho, quiero hablar al final de la figura del protector de indio y los cacicazgos, que era el regulado por las leyes, el régimen de autogobierno que tenían los indios, que permitió prácticamente a la gran mayoría de las comunidades nativas permanecer en un estatus como el que habían tenido hasta la llegada de los españoles. Lo matizaré después. Pero voy a entrar por la cultura jurídica indiana, que lleva España o lleva inicialmente el Reino de Castilla a esas tierras. Pues miren, cualquier idea o intento de aproximación a esa etapa del pasado, a la historia que estamos abordando, tiene que tener en cuenta algo que no se suele tener en cuenta, que es la religiosidad y la religión. Sin esto no nos va a poder entender muchas de las cosas que pasaron o se hicieron, y lo digo en el sentido de que la reina Isabel de Castilla, que no pretendía o sabían que se iban a encontrar un continente allí, por supuesto, pretendían solamente abrir unas rutas comerciales, venían amparados en un título jurídico que eran las bulas papales de Alejandro VI. Es decir, el título jurídico que fundamentaba la expedición, además de obtener rutas comerciales, de comerciar, era
llevar el Evangelio. Eso es vital porque los reyes católicos, la reina Isabel, en todo momento tiene clara esa conciencia. Figúrense, es importante el tema de la religión, que la primera ley de todas, de la recopilación de las leyes de Indias, que hizo Carlos II en 1680, la primera de todas, el primer título, se dedica a la Santa Fe Católica. Y lo primero que dice esa ley, que no es por orden cronológico, es, dado que Dios misericordioso nos ha proveído a estos reinos reinar sobre esas tierras de América, estamos más obligados que ningún otro príncipe y a llevar la fe y el conocimiento del Evangelio. Es decir, los reyes tienen, y además lo dice la propia Isabel en varias ocasiones, pero bueno, la más conocida en el Codicilo, ¿no?, cuando ella dice que está a punto de tener la muerte corporal, demostración de la fe que tenía. Isabel la Católica pensaba que iba a, y lo dice así, rendir cuentas a Dios. Dicen, yo, por ser reina de Castilla, haber recibido estos bienes, estoy más obligada que cualquier otro ser a rendir cuentas a Dios. Y eso significa tener temor a Dios. Y eso significa, como dice la reina en muchas ocasiones, que vayan a América personas temerosas de Dios. Quiero que vean en esto todo una filosofía, una concepción jurídica y filosófica de lo que tienen que hacer en América o cómo tienen que organizar la presencia de España en América. Muy rápidamente, imagino que se ha tratado, también llevamos, además de religiosidad y religión, ténganse en cuenta la tradición jurídica que lleva España, en particular el Reino de Castilla. La tradición jurídica que lleva España lleva el derecho romano, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones privadas del derecho, a las instituciones privadas. Pero ese derecho romano ha pasado por las partidas de Alfonso X el Sabio, que es nada más y nada menos que el humanismo cristiano. Es un texto que tiene tal valor y reconocimiento que, para que caigan ustedes en esta idea, el Capitolio de Estados Unidos tiene un relieve de Alfonso X el Sabio allí, como legislador que aportó con las partidas de Alfonso X el Sabio, que no se llamaron así, se llamaron 7 más partidas, las conocemos de este nombre, no de instituciones de derecho, sino de cómo legislar. Ahí hay un tratado monumental, fabuloso, al que los reyes y príncipes se debían ajustar, de cómo dictar leyes, cómo ser justos, cómo revisar las leyes, cómo asesorar o aconsejar al rey cuando la ley era injusta. En fin, todo eso es un monumento a la filosofía jurídica que está vigente hasta nuestros días y, como digo, ha sido reconocido en muchos países. Las 7 partidas, o las partidas de Alfonso X el Sabio, se tradujeron en Venecia, en Portugal, en Francia, y fueron derecho aplicado por los jueces en el siglo XIII y entró en vigor en el ordenamiento de Alcalá en 1348. Pero bueno, no me puedo extender porque lo que quiero que vean ustedes es que allí se lleva en la mochila una tradición jurídica institucional de siglos, y eso se aplica allí o se trata de establecer allí. Y luego, la tercera idea en cuanto a la cultura jurídica, por ir directo a las instituciones, bueno, me ha venido bien las intervenciones que se han hecho antes, interesantísimas y notables intervenciones sobre el derecho natural, o lo que entendían los reyes, los legisladores de la época, que es la aplicación del derecho natural por encima del jus comune. Y el derecho natural no es otra cosa que esas normas que prevalecen anteriores al jus comune, o sea, al derecho positivo, al derecho que se escribe, que según las propias partidas de Alfonso X el Sabio son esas normas que la sociedad conoce y asume como necesarias para que sobreviva la comunidad. O, como decía Francisco de Vitoria, el derecho natural son aquellas normas que están impregnadas en el corazón de los hombres, en el alma. Y eso es un sistema de leyes en las que siempre, en caso de conflicto, va a prevalecer el derecho natural sobre el jus comune. Aquí se han dicho unos hechos históricos que yo quiero entrar, porque esto me lleva a las leyes de Burgos, que voy a pasar pues muy superficialmente, ¿no?, porque habrá más intervenciones. Efectivamente, en el año 1511, el padre Montesinos, designado así por la orden dominica, por ser un buen orador, en el
sermón de Adviento, que esto es la semana previa a la Navidad, la que prepara la Navidad, pone a parir a los pobladores españoles que allí cometían abusos sobre los nativos. Estos pobladores aludidos se les anuncia el infierno, que eso es lo peor que se le podía decir a una persona creyente. Estos pobladores aludidos, se sentían aludidos, fueron a protestar a los dominicos y, lejos de achicarse, en el sermón del domingo siguiente se incrementó la crítica. O sea, quiero decir con eso que había una pugna entre el poder religioso y el político que se daba, como dice Lewis Hanke, un profesor norteamericano de historia que fue presidente de la Academia de Historia, la pugna que hubo constante entre los religiosos y el poder político y civil no se dio en ningún otro lugar, y que en el mundo anglosajón, dice este profesor norteamericano, nunca se produjeron críticas al poder político, y cuando se dijeron fueron totalmente desoídas. Hasta el punto que el obispo de Boston, Cotton Mather, decía que a los indios había que exterminarlos porque eran hijos del diablo. Eso no lo dijo nunca ni un religioso, ni tampoco una autoridad política o civil española en América. ¿Qué ocurrió con ese sermón? Primero, que los dominicos y algunos pobladores españoles pagan el viaje a Montesinos, se entrevista con Fernando el Católico, regente de Castilla, regente sustituyendo a su hija Juana supuestamente la loca, y ordena inmediatamente que se reúnan una junta de teólogos y juristas para tratar los asuntos de Indias. El tema le preocupa y el rey actúa, como hicieron siempre, como hicieron en toda ocasión. Bueno, de esas discusiones en las que empieza a destacar una figura que se llama Francisco de Vitoria, efectivamente nacen las leyes de Burgos. Y las leyes de Burgos vienen a recoger, plasmar el derecho natural, el derecho de gentes en leyes concretas aprobadas por el rey y aplicadas en América. Cómo se pueden aplicar los ordenamientos jurídicos con aciertos e imperfecciones como los de hoy, porque nuestro ordenamiento jurídico de hoy, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Panamá, en Argentina, son imperfectos. Hay delitos, hay explotación laboral, hay trata de mujeres, hay narcotráfico. En fin, no podemos mirar al pasado sin aplicar los mismos criterios al presente. Lo que quiero decir es que esas leyes de Burgos, según la propia Universidad de Oxford en 1934, el profesor James Brown Scott, que algo sabía de esto, y alguien ha dicho que en Holanda lo discutían, escribió una obra y considera que las leyes de Burgos son el nacimiento de los derechos humanos, el precedente del reconocimiento de los derechos humanos. Algo debía saber James Brown Scott porque fue elegido por Estados Unidos para participar, organizar la Sociedad de Naciones, que era el precedente de la ONU, y participó en la creación de la ONU. Y además era un señor que se convirtió a la causa porque había luchado contra España en la guerra de Cuba. Y entonces este señor destaca a Francisco de Vitoria y destaca a la Escuela de Salamanca como los nacimiento de los derechos humanos. Y este hombre algo sabía de eso. En fin, en este contexto, efectivamente, hay que decir que Francisco de Vitoria, Fray Antón de Montesinos eran españoles, se enfrentaron a otros españoles que vinieron a la corte de Fernando el Católico a rebatir y a discutir las acusaciones que se le imputaban. Esto es un defecto profesional, porque yo llevo 39 años ejerciendo la abogacía y sentándome en los tribunales. Bueno, siempre hay que mirar dos partes, ¿no? Argumentos de unos y de otros, unos pueden tener más razones que otros, o unos tienen toda la razón y otros no. Bueno, lo que se plantea con Francisco de Vitoria y lo que había de filosofía jurídica hasta entonces era la tradición de Aristóteles, que el hombre puede ser esclavo por razón de naturaleza o de guerra. Y aquí los pobladores españoles, algunos, defendían que el nativo del Caribe, algunos nativos del Caribe, pues no podían, tenían que ser tutelados, tenían esa condición de personas incapaces, porque ahora vean ustedes la historia en su conjunto y vean todos los detalles. Colón, en el segundo viaje, cuando llega a la isla donde dejaron el fuerte Natividad con los restos de la nao Santa María, cuando llegaron a los españoles que estaban allí, se encontraron brazos y piernas colgados de los árboles como si fueran jamones. Se llevaron
la horrenda impresión de que habían sido comidos. Y en esta tesitura de discusiones o debates que se produjo con las leyes de Burgos, efectivamente había algunos que decían que algunos indígenas eran animales que hablaban, que no eran ni siquiera personas. Y aquí tiene el valor de las leyes de Burgos, del rey, de los consejeros del rey, que aun conociendo esas circunstancias entienden que todos son seres humanos, que hasta entonces, esto es fácil decirlo hoy, pero hasta entonces no estaba claro, y que todos por el hecho de nacer y ser seres humanos tienen derechos innatos y naturales, como es a una vivienda, a un salario justo, a practicar sus costumbres. Las mujeres embarazadas no podían trabajar, los menores de 14 años no podían trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hacer una precisión, que es un error que podemos cometer, sobre todo en este lado, ¿no?, del Atlántico. El mundo indígena era muy heterogéneo. O sea, no metamos en el mismo saco, se ha dicho aquí anteriormente, a unos pobladores nativos con otros, porque los taínos no tenían que ver con los caribes, los mexicas con los otomíes o los cañaris, o con los huancas, o con los pastusos, o con los araucanos. Es decir, Pascual de Andagoya, que era un explorador vasco, siglo XVI, decía que había comunidades indígenas que no tenían noción de la existencia de otras comunidades a 30 leguas de distancia, que es como de aquí a Villalba. O sea, estamos hablando de un mundo indígena muy heterogéneo, muy plural, en donde había prácticas aberrantes, como decían algunos españoles, y otros que tenían, pues, otra cultura, otro nivel de desarrollo y, por supuesto, otra percepción espiritual de la vida y del mundo. Dicho esto, como introducción quiero irme rápidamente, por el tiempo que tengo, a hablar de instituciones. Miren, los reyes en todo momento, los reyes trataron de crear un sistema que ya tenían en América de amparo y protección a los indios, y como diré luego, no solo de los indios frente a los españoles, sino de los indios frente a los propios indios, como relataré rápidamente. Yo destacaría 4 instituciones, solo me voy a centrar en 2, por el tiempo que tengo. Primero, el órgano del Consejo de Indias. El Consejo de Indias, que fue un órgano de control y de gobierno de las Indias, por lo menos con los Habsburgo. Con los Borbones empieza eso a disminuir, porque los Borbones crean secretarías que, de alguna manera, como ministerios, quitan algunas funciones al Consejo de Indias, pero vamos, tuvo su vigencia hasta las independencias. Las audiencias es un órgano fundamental, y había audiencias y audiencias reales. Y aquí me permite también, por poner en contexto histórico lo que se dijo en el discurso Fray Antón de Montesinos, los reyes se tuvieron que buscar unas artimañas para quitar a Colón todo el poder que le habían dado. A Colón le hicieron visorrey y gobernador, que era tanto como autoridad política y militar. Lo tenía todo. No pensaban en encontrarse un continente. Y de hecho, Colón pleita contra los reyes. Aquí veamos también los límites que tenían los reyes o que se imponían a sí mismos. En la Real Chancillería de Valladolid, donde le dan la razón a Colón, porque lo que habían firmado los reyes era la transmisión hereditaria de esas autoridades por generaciones. Cuando muere Diego Colón y tiene un hijo menor de edad, los reyes aprovechan y crean audiencias reales, que son las que tienen el sello real, es decir, audiencias que tienen la función judicial, civil y criminal en grado de apelación, y tienen también la función de gobierno. Y aquí, por esa puerta de atrás, empiezan a tomar medidas contra los excesos que se daban o se podían estar dando. Pero vamos al protector de indios y al visitador y al cacicazgo. Miren, la figura del protector de indios es una figura que solo se da en España. En Estados Unidos no se dieron protectores de indios, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en ningún otro lugar. También pregúntense por qué hay mestizaje en América y no hay mestizaje en Argelia, en Indonesia, que era colonia holandesa, ni en Pakistán, ni en la India. En Estados Unidos el mestizaje es del siglo XX, ¿no? Y es porque las leyes españolas promovían la unión de españoles y españolas con indios e indias, por razones religiosas, razones de sacramento matrimonial y de bautismo. No concebían tener hijos extramatrimoniales. O sea, el mestizaje es un fenómeno hispano. Y no puedo entrar, pero con gusto entraría. Protector de indios. Miren, protector de indios es una figura, como digo, que se crean inicialmente a principios del siglo XVI y luego se retoma con más fuerza por Felipe II. Este es una persona que tenía, como decía Isabel la Católica, temerosa de Dios, honorable
que debía vigilar el cumplimiento de las leyes, visitar los lugares donde podría haber excesos o abusos con los indios, y entre sus características hay que decir, primero, que se sometían, que debían mandar sus libros de visitas al Consejo de Indias. O sea, mandaban por escrito al Consejo de Indias lo que había y se encontraban. Debían someterse a juicio de residencia cada 2 años. El juicio de residencia, que es una figura también para echarle un buen rato, es un sistema de control que establecían los reyes, viene de la Edad Media, por el cual cualquier persona que había servido al rey, ante una denuncia por testimonio directo o indirecto, es decir, de oídas, se debía fijar su residencia allí donde se le denunciaba para defenderse de los cargos de cumplimiento de las leyes, de abuso contra los indios y de liquidación del quinto real. Pues bueno, el protector de indios se sometía a un juicio de residencia cada 2 años. Normalmente las condenas acababan con sanciones económicas, pero algunos acabaron con su vida, como el regidor de Osaka, Peláez del Berrio, ¿no? O Nuño de Guzmán. Había algunos elementos indeseables que pagaron con su vida, ¿no?, el incumplimiento de las leyes. Pues como digo, el protector de indios es una figura singular, tiene esas características personales, tiene esa función, hay un control de su actividad a través de los libros que deben mandar al Consejo de Indias, y las leyes de Indias, entre otras, ordenan a virreyes y audiencias que den grata recepción a los protectores y defensores de indios para animarlos más a su función. O sea, las órdenes de los reyes siempre fueron claras y tajantes. Que se envíen libros de visitas e informen sobre la situación de indios, si aumentan o disminuyen, si se les alivian, y esto vaya al fiscal del Consejo de Indias. Otra ley, aviso a prelados, para que si conocen indios esclavos en casas, haciendas, granjerías, minas, avisen de inmediato a virreyes, justicias y defensores de indios para ponerlos en libertad de inmediato. Y luego también se impone en las audiencias una figura del defensor, de procurador y abogado de indios, que tenían de oficio una institución, una figura para defenderlos. Como ven, hay unas medidas de control. Y paso al cacicazgo, ¿no?, porque voy mal. Un minuto, vale, pues voy a tardar 1 minuto y medio. Solo quiero que vean ustedes que a mí me parece una institución clave, que es esencial y no se ha investigado lo suficiente para conseguir la vertebración social y jurídica de América y conseguir durante por lo menos 2 siglos un periodo de paz y convivencia de las instituciones en América entre indios y españoles. El cacicazgo, como digo, dedica todo un título del libro 6 del tomo 2 de la recopilación de las leyes de Indias. Se dice que es justo conceder derechos a los que han entrado a la cristiandad y no pueden quedar en peor condición cuando se hacen cristianos a como estaban antes. Se debe restituir el cacicazgo a los que hayan sido privados injustamente de sus derechos y rentas. Estoy leyendo leyes de Indias. Los justicias no pueden privar por ninguna causa a los caciques de su cacicazgo, y esto solo queda reservado a las audiencias reales. Y oidores de visita, oidores eran jueces especiales. Llámense a los caciques principales y no señores. Los mestizos no pueden ser caciques por el mal que hacían a los indios. Un dato interesante para investigar. Y luego entro en otra parte. Los abusos se cometían y también lo cometían los propios caciques. Dice que se compruebe si los caciques tienen oprimidos a sus indios y vayan al virrey, audiencias y gobernadores si han actuado contra la justicia, y en otro caso tomen medidas para atenuar básicamente las acciones que toman los caciques contra sus indios. Vigilen a los caciques que no pagan a los indios los justos salarios. Órdenes a los oficiales reales. Y bueno, en alguna más, ya termino. Ningún juez ordinario puede prender a cacique y de ello debe dar informe a la audiencia real. Los caciques no pueden aplicar castigos, importante, castigos de muerte, mutilaciones, lesiones o cualesquiera otro acto atroz en virtud de su justicia. Esta función queda reservada a nos y a nuestras audiencias reales. Y otras normas también quiero que veamos
situación global. No permitan pagar tributos a los caciques con las hijas de los indios o con sus mujeres. Y no prohibido permitir enterramientos de jóvenes, 2 jóvenes hembra y 2 jóvenes macho con los caciques muertos. En fin, en resumen, yo lo que quiero decir, ya estoy terminando, no robo más tiempo, tenemos que sacar una conclusión. No veamos como algo, la confrontación de 2 mundos, lo hispano contra lo indígena, porque esto es muy superficial. La realidad fue algo más compleja y heterogénea, porque hubo nativos que se pusieron de parte de los españoles desde el primer momento, españoles que cometieron abusos, españoles que se enfrentaron a esos abusos, entre ellos Montesinos, Bartolomé de las Casas, etc. Y la realidad no puede quedarse en algo superficial. Desde ese primer contacto se genera un cúmulo de relaciones, de convivencias, de situaciones diferentes y complejas, y el resultado final es que, después de 3 siglos de presencia, quedaron sociedades vertebradas y muy desarrolladas en muchos casos, como decía Humboldt, al considerar que México y Lima eran las ciudades más prósperas del mundo. No me da tiempo a más y luego, si acaso en tertulia, pues comentamos lo que quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Y ahora pues sigue con el turno de palabra Manuel Torres Aguilar, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Córdoba. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Giliana, por la coordinación de esta mesa y por la coordinación también de mi presencia aquí. Bueno, imaginen o imaginarán que es complicado aportar algo nuevo después de las magníficas intervenciones que ha habido hasta el momento. De hecho, he tenido que ir recomponiendo sobre la marcha antes y ahora también aquello de lo que pensaba hablarle, porque muchos de los temas, lógicamente, han sido tratados muy brillantemente. Pero bueno, ya que estamos aquí, algo hay que decir y tratar de aportar alguna reflexión sobre el particular. El proyecto político de la América Indiana no es un proyecto que existiera en la mente de los Reyes Católicos. No existía eso en su programa de gobierno porque era imposible prever lo que iba a acontecer. Es más, probablemente el proyecto político, sobre todo de Fernando, el principal en cuanto a la expansión de la corona, era continuar hacia el sur. El proyecto de reconquista o de conquista, como quieran llamarlo, no tengo tiempo ahora de detenerme en esa polémica, es decir, penetrar por el norte de África y continuar la expansión. Ese probablemente sea el proyecto más realista que tenía la monarquía en aquel momento. Sin embargo, como toda obra humana, pues viene la realidad de los hechos, condiciona luego la realización de aquellas ideas o de aquellos proyectos que se puedan tener en mente. Y vino a cruzarse el descubrimiento, tampoco voy a entrar en la polémica si descubrimiento, predescubrimiento y todo esto, del continente americano o de las Indias. Esto cambia la realidad de los hechos, va a cambiar el posicionamiento de la corona de Castilla y luego de la monarquía católica hispánica en el devenir de los acontecimientos. Sin embargo, hay una serie de precedentes que sí que van a condicionar el nacimiento de lo que luego se llamará el derecho indiano, que ya se ha definido aquí, que ya conocen perfectamente, el concepto amplio, el concepto estricto, etcétera, tampoco me voy a detener en ello, sí que van a condicionar desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la política, la presencia y la organización jurídica y administrativa de aquellas tierras. El primero de los condicionantes que afecta, desde luego, a todo lo que se ha hablado aquí sobre el tema de justos títulos, sobre el trato al indio, etcétera, es la inexperiencia que tenían los pueblos cristianos en el trato con
otros, con otras culturas infieles que no fuesen musulmanas. La relación con otros llamados infieles había sido con los musulmanes y además había tenido lugar pues, en un marco de expansión de esa religión, de esa cultura, en un marco violento, en un marco de guerra, en un marco de conflicto que justificaba la ocupación de sus tierras, la destrucción, la esclavitud, etcétera, etcétera. Es decir, esto había marcado, ya digo, la relación de los reinos cristianos con esos llamados pueblos infieles. Claro, esto en alguna medida marca a Vinitio de un modo equivocado, y rápidamente se dan cuenta teólogos y juristas de que es un modo equivocado, el posible trato al indígena, ¿no? Es decir, pues, como la experiencia había sido esa, quizás lo más lógico era aplicar eso, pero claro, las condiciones no tenían nada que ver, ¿no? Y ya digo, rápidamente se modifica ese planteamiento, que es sobre todo esto que han hablado ustedes en torno a los justos títulos, la Escuela de Salamanca, etcétera, etcétera. Otro segundo elemento que va a condicionar el nacimiento del derecho indiano, en sentido amplio, pues va a ser precisamente esa política de expansión que había tenido lugar por otros territorios, esa política que desarrolla Castilla, en la que Portugal le va ganando la mano en el descubrimiento de otras tierras, costeando África, y va a venir determinada por la ocupación de las Islas Canarias, ¿no? El que se articule esa ocupación conforme a derecho de Castilla, el que se aleguen los derechos de Castilla en la ocupación de Canarias y luego en todo lo que va a ser el debate político y jurídico con Portugal, los tratados de Alcazaba y de Tordesillas, siempre se va a aludir a los derechos de Castilla y no a la posible participación de otros reinos peninsulares, como era el caso de la Corona de Aragón. Y eso va a tener su importancia, o mucha importancia, me he saltado todo aquello que tenía previsto hablar porque ya lo sabían, porque en la tesis defendida por Juan Manzano se fundamenta que las bulas papales van a hacer donación de las tierras a vosotros, dice Fernando e Isabel, y a vuestros herederos y sucesores, los reyes de Castilla y León. Es decir, que de modo vitalicio les pertenecieron como bienes gananciales del matrimonio, pero a su fallecimiento serían los sucesores de Castilla y León los que adquirirían la propiedad. Como dije, siempre en las negociaciones con Portugal se alegaron los derechos de Castilla, quedando Aragón postergado. Bien, ese es un planteamiento desde el punto de vista formal, desde el punto de vista jurídico, inapelable. Pero no puede ocultarnos un planteamiento político. Política y derecho van siempre de la mano, como saben, y no siempre el derecho es transparente en relación a la intencionalidad política. Que eso jurídicamente era así, es claro, pero es que además en el proyecto político, tanto de Fernando como de Isabel, para nada interesaba trasladar el modelo político de la Corona de Aragón a las Indias. Castilla y Aragón habían forjado en la Baja Edad Media, como ustedes saben, dos modelos de organización política tremendamente distintos. El de la Corona de Aragón, caracterizado por lo que se ha venido a llamar el pactismo político, donde la nobleza, los representantes de las ciudades tienen un peso muy importante y fundamental en la organización política del reino, en la aprobación de las leyes, lleis comprades, lleis pagades, en cómo el poder del rey es un poder limitado por esos otros poderes y tiene necesariamente que pactar y negociar las leyes. Es un modelo político claro, y frente a él el modelo político de Castilla, sobre todo a partir de Juan II, en el que buena parte de sus principios se definen en una frase: haré lo que más convenga a mi servicio, que es una forma muy elegante de decirle a la nobleza que aquí el que manda soy yo
y se utilizarán fórmulas, como ustedes conocen también, el obedézcase pero no se cumpla. Bueno, cuando ha habido alguna, digamos, lesión, algún interés o algún principio de la nobleza, bueno, pues se acuñó ese principio que, por cierto, se va a trasladar también al territorio indiano. Así que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político interesa que la construcción del gobierno de las Indias responda más a un modelo en el que el rey tiene una mayor libertad de actuación y no se ve mediatizado por los otros poderes. Y finalmente hay un elemento que es nuclear, que se ha citado aquí, que es el de el propósito evangelizador, ¿no? Como un justo título desde el punto de vista también del derecho de posesión. Como saben perfectamente, en el caso de las Indias pues se une la posesión efectiva y el ánimo, la intención de evangelizar como principio que dota de carta de naturaleza el derecho de propiedad, ¿no? o de ocupación de esas tierras. Pero es que hay más. La monarquía hispánica es una monarquía católica. La religión es un fundamento político de la monarquía, por muchas razones, que seguramente hay aquí algún experto que conoce mejor que yo, pero que conviene dejar apuntada. Es evidente que la monarquía se apoya en la religión para hacer frente a los eventuales enemigos de la propia monarquía, como es el Islam, el turco, o como es, a partir de la reforma de Lutero, todo el conjunto de poderes políticos religiosos que quieren destruir a el imperio de aquel momento, que es la monarquía católica o la monarquía universal hispánica. Todos esos elementos que hoy diríamos pues, de geopolítica, de política interna, de perspectiva, en fin, como quieran definirlo, van a jugar un papel muy destacado en lo que va a ser la organización política y la organización jurídica de la presencia española en las Indias. Lo que es cierto, a partir de esas consideraciones, es que todas las normas de derecho castellano, en principio, se considera que se han de aplicar en aquellos territorios. Por las razones que ha apuntado, de proyección de Castilla, y por algo también que a veces se pasa por alto, es decir, en la conciencia, vamos a decir, jurídica del momento, bueno, el derecho castellano es un derecho fundamentado en gran medida en el derecho común, hombre, y el derecho común es la ratio scripta, es el sumum de la razón, por tanto, desde el punto de vista teórico, ¿qué mejor derecho se puede aplicar en aquellas tierras que el derecho de Castilla? Aparte de que Castilla, como he dicho antes, es el titular de los nuevos dominios. Bien, desde el comienzo, al menos en teoría, las instituciones castellanas iban a estar presentes en las primeras comunidades establecidas en India. Y claro, aparece también el organigrama político-administrativo de ese derecho, adelantados, alcaldes, audiencias, corregidores, que al menos en teoría iban a aplicar los textos normativos castellanos que constituirían el derecho general, aunque se iban a dictar normas específicas, pero en principio todo el conjunto del derecho castellano, desde el punto de vista teórico, iba a tener allí aplicación. Como saben, las fuentes más antiguas del derecho indiano en sentido estricto son las capitulaciones de Santa Fe. Esto lo digo únicamente a título recordatorio. Y por tanto ya tienen un viso que es el de que el primer antecedente del derecho indiano es un derecho que se construye sin saber qué es lo que se va a encontrar allí, sin saber cuál es la realidad y sin saber ni las características, ni qué población, si hay población, nada. Es decir, se construye un derecho sobre una base que en principio no tiene una constatación de una realidad. También saben que circuló en los años 50, 60, no recuerdo bien, la tesis de Juan Manzano del predescubrimiento. Es decir, si uno lee atentamente las capitulaciones, hay expresiones en las que se iba a un sitio que no se sabía que existía, pues no, que se sabía más o menos que algo iba a haber, que no era solamente
una búsqueda de una ruta marítima nueva hacia las Indias. Bueno, son polémicas que ustedes habrán oído hablar de ellas y que tampoco tengo tiempo para detenerme en ellas. Sí es importante que rápidamente ese derecho castellano muestra una característica que para mí, como historiador del derecho, es fundamental: su flexibilidad, su capacidad de adaptarse a una realidad que no es la realidad europea, que nada tiene que ver con la realidad europea. Y modestamente creo que parte del éxito, o la parte del éxito de la administración española en América es debida a esa capacidad de no cejarse en un empeño inflexible de un derecho, de una concepción política o de una concepción espiritual, sino decir, bueno, esto era lo que queríamos nosotros, que era la ratio scripta, pero la realidad sociológica, geográfica, económica, nos ha demostrado que es otra. Esto es inmenso, un territorio inmenso, y aunque es cierto, como se ha dicho aquí, que se trata de uniformizar al indio y se considera desde un punto de vista teórico que son todos iguales y no tienen nada que ver desde la Patagonia hasta la frontera del Río Grande, unas comunidades con otras, pero sí que el derecho muestra adaptación en la medida que tiene un derecho que teóricamente nace de una monarquía que no se puede llamar absoluta, pero bueno, tiene ciertas características de absolutismo, como he dicho antes, a diferencia del modelo de la Corona de Aragón. Un derecho que es de ese tipo sí tiene la capacidad de delegar en sus administradores locales para que, de alguna manera, estos adapten la realidad del derecho a la realidad, adapten el derecho a la realidad del lugar donde tiene o donde debe ser aplicado. Así que esa capacidad de flexibilidad hace para mí o determina para mí la principal virtud de ese derecho indiano, como también el hecho de que no sea una realidad estática, sino evolutiva. El derecho va cambiando conforme va cambiando la conquista de los territorios, conforme va cambiando también la organización de los territorios, conforme va cambiando la propia realidad de la monarquía en la península. Así que tiene una extraordinaria capacidad de adaptación y flexibilidad, a pesar de que siempre estuvo presidido por su carácter legalista. Es decir, no caigamos en el error de pensar que fue consuetudinario. Ese es otro debate. El derecho consuetudinario tiene un papel en cuanto al derecho sobre todo privado, en cuanto al derecho sobre todo de la República de Indios, como ustedes saben, pero el derecho de la monarquía, a pesar de esa flexibilidad, a pesar de esa delegación, siempre fue un derecho profundamente legalista y un derecho que mantuvo el sistema de aplicación del derecho castellano, bien es verdad que como derecho supletorio. La ley y el derecho real legislado fueron la base más importante y fundamental del derecho indiano, pero por ley debemos entender todo tipo de normas dadas por el rey, su consejo, pero también las autoridades residentes en India. El absolutismo real castellano favorecía que las pragmáticas que adoptaban la fórmula de provisiones, cédulas, instrucciones y cartas reales fuesen abundantes, aunque la distancia de la corte con el lugar donde debían ser aplicadas las normas y el desconocimiento de la realidad dieron paso rápidamente a esa descentralización administrativa, en virtud de la cual las autoridades delegadas, audiencias, virreyes, dictaron normas de gobierno y ordenanza propia. Ya el maestro Tomás y Valiente señaló tres características, no sé cómo voy de tiempo, 3 minutos, tres características fundamentales de la legislación real indiana: el casuismo, el particularismo y su creciente descentralización. El casuismo, porque los problemas se fueron resolviendo sobre la marcha. Como dije, no era posible prever esa realidad que se venía encima a miles de kilómetros. Yo sé que todas estas cosas
se olvidan con facilidad. Hay que tener en cuenta los medios de comunicación que había y la distancia que había, ¿no? Pensaba, y esto es una nota pedagógica, cuando hablaba de la limitación del trabajo a los 14 años, me acordaba siempre de las novelas británicas del siglo XIX, ¿no? Que hablan de niños de 6, 7 años en las minas, ¿no? Y luego nos acusan a nosotros de maltrato y de fin. Yo creo que hubo una previsión, probablemente teórica, y probablemente también hubo malas prácticas, probablemente no, seguro hubo malas prácticas, ya lo sabemos, ¿no? Pero desde el punto de vista conceptual al menos, por lo menos déjennos que nos pongamos la medalla, ¿no? Es decir, el intento al menos, ¿no? Se señalaba, y esto que pues mi maestro me lo enseñó desde el principio, decía, Manolo, tú imagínate en un proceso de conquista de cualquiera de los imperios posteriores, que de pronto el líder principal diga, oiga, vamos a parar la conquista y vamos a pensar si lo que estamos haciendo es conforme a derecho o no. Eso hizo Carlos V. Eso hizo, es que no es poca cosa, ¿no? Bueno, decía esto a propósito del casuismo y también del particularismo. ¿Por qué? Porque el hecho de que la mayoría de las normas, muchas de las normas van a tener una vigencia limitada en el territorio, ¿no? Porque también se dieron cuenta de eso que decíamos antes, que no todos los indios eran los mismos y, por tanto, la promulgación de leyes de carácter general para todos los territorios pues era más complicada. Y finalmente el derecho indiano fue descentralizado, a pesar de que en los primeros tiempos se legisló mucho de España, sobre todo a partir de la creación del Consejo de India, que fue un órgano centralizador, pero como se ha dicho, la distancia entre la Corte y las tierras de India hicieron que las autoridades delegadas allí crearan normas en su jurisdicción, lo que dio lugar a algo que ustedes conocen perfectamente, el nacimiento del derecho indiano criollo. Y por último, y ya termino, por recuperar la fórmula del obedézcase pero no se cumpla, que también se trasladó a las Indias. ¿Por qué? Porque el monarca se dio cuenta que había dos vicios fundamentales, la subrepción y la obrección. Es decir, que muchas veces las autoridades delegadas allí daban informaciones deliberadamente falsas o incompleta a la Corte para que la Corte dictara una norma en función de esa información incompleta o falsa. ¿Qué hace la monarquía ante la dificultad de la distancia? Dice, bueno, pues obedézcase, mi autoridad no puede quedar en entredicho, la norma hay que acatarla, pero no se cumpla. Bueno, vamos a estudiar si se nos ha dado una información falsa o incompleta para crear esta norma y veámoslo así. Bueno, esto ha sido unas pinceladas rápidas sobre el derecho indiano. Espero que no me haya repetido con lo que han dicho otros colegas. Muchas gracias.